placer tenerte en mi podcast hoy. Pues muchísimas gracias, Alicia, muchas gracias por invitarme. Siempre digo que admiro mucho a los profesores porque a mí me encantaría serlo en un futuro y pues tener a uno delante, pues la verdad es que me hace muchísima ilusión. Pues muchas gracias y a mí también me hace mucha ilusión estar en tu programa. Gracias. Entonces, hoy vamos a hablar del alcoholismo y la primera pregunta que me planteo es ¿qué realmente es el alcoholismo? Pues lo que te quería decir es que podemos definir el alcoholismo de muchísimas formas, ¿vale? Porque hay, digamos, muchísimas definiciones de lo que es el alcoholismo. Pero me gustaría centrarme en una en concreto y podríamos definir el alcoholismo como una enfermedad social. Enfermedad social porque al final es digamos, una sustancia que está tremendamente arraigada en nuestra cultura, en nuestra sociedad y en nuestra forma de relacionarnos. De tal forma que normalizamos el consumo de un tóxico cuando en realidad las consecuencias que hay y que existen a nivel pues, de accidentes de tráfico, a nivel de relaciones de violencia y a nivel de muchos aspectos que están integrados y relacionados con el consumo y con, digamos, con las consecuencias tóxicas del alcohol existen en nuestra sociedad y las invisibilizamos porque en el fondo forman parte de nuestra realidad y de nuestra rutina y de nuestra forma de relacionarnos con los demás. Totalmente. Además, cuando vamos a una comida o cuando quedamos con los amigos, siempre una cerveza o un vaso de vino siempre media en este tipo de situaciones. Y me parece interesante indagar cuáles crees que son las repercusiones de esto. Claro, la primera repercusión, y insisto un poco en esta idea, ¿no? La primera repercusión es que no somos conscientes de la gravedad del alcoholismo. Entonces, como tú bien dices, ¿no? Siempre cuando decimos, venga, vamos a quedar y nos tomamos una cerveza, o las personas luego, los chicos, los adolescentes, las personas jóvenes, los viernes y los fines de semana salen para tomar copas, para hacer un botellón, que hace una celebración a nivel familiar, se utiliza alcohol, en bautizos, bodas, comuniones, está totalmente integrado una droga en nuestra sociedad. Y el problema que además tiene el hecho de que haya una droga en nuestra sociedad es que hace una sociedad, digamos, alcoholizada, una sociedad que tiene menos capacidad de pensar, tiene menos capacidad de poder, digamos, enfrentarse a la vida, porque depende de una sustancia que encima es legal y que por lo tanto está totalmente normalizada. Y esto genera, digamos, que la gente tenga como menos capacidad en el fondo de enfrentarse a la vida porque necesitamos siempre una sustancia tóxica, adictiva, para poder relacionarnos y para poder interaccionar, ¿no? Me parece muy importante esto que has sacado de necesidad de la sustancia, del alcohol en este caso, para desarrollar una determinada conducta, por ejemplo, socializar con los amigos. Totalmente. Me parece importante el hecho de que nos tenemos que centrar en que es un problema, como tú dices, a escala social y no a escala individual, porque muchas veces nos centramos en la persona que tiene el problema, pero no nos centramos en la familia, en la comunidad, en todo lo psicosocial. Claro, y además es lo que decimos, si hablamos ya de estadísticas, podemos decir que en la sociedad, en España, habría una media de 3-4 millones de personas con problemas graves de alcoholismo. Claro, tú multiplica un poco a nivel familiar, esas personas que tengan familia y demás, cuánto afecta el problema del alcoholismo, ¿no? Entonces hablaremos de 12-13 millones de personas en este sentido. Y estamos hablando de una estadística dentro de unos datos que son, digamos, sanitarios, que son personas que han pasado por procesos terapéuticos, por ingresos psiquiátricos y que de alguna forma están, digamos, dentro de las estadísticas. Pero claro, todas aquellas personas que de alguna forma tienen un problema de alcohol y que de alguna forma no han accedido a ningún tratamiento, no se están contabilizando y por lo tanto probablemente, y seguro, el problema es mucho más grave. Y es más, te voy a decir una cosa, al final yo te diría que el alcohólico es aquel que consume alcohol. Da igual la cantidad, da igual, digamos, si consume en fin de semana, si consume entre semana o demás. La única persona que no es alcohólica es aquella persona que no bebe. Fundamentalmente, ¿por qué? Porque no es adicta a una determinada sustancia, no necesita esa sustancia para relacionarse socialmente, para quedar con los amigos, simplemente esa persona ha decidido no beber y por lo tanto es la única persona que podemos decir que no es alcohólica. Toda persona que, digamos, incorpora en su organismo una sustancia que es tóxica, aunque sea muy de vez en cuando, tiene cierto grado de dependencia hacia el alcohol. Entonces, por mínimo que sea, aquella persona que consume alcohol supuestamente de forma moderada, pues yo desde luego lo considero alcohólico. Y otro elemento muy importante que da mucha rabia, Alicia, que es lo siguiente.
Generalmente cuando se habla del alcohol o cuando se habla del juego patológico, te dicen, con el alcohol, oye, bebe con moderación, que es tu responsabilidad, ¿no? Y segundo, con el juego patológico, dice, juega pero de forma responsable. Claro, te están vendiendo una sustancia adictiva y te están diciendo que si tú la mal utilizas, es tu culpa. Y eso es algo muy grave. ¿Por qué? Porque en el fondo estamos culpabilizando al individuo de hacer un uso, o un mal uso, mejor dicho, de una sustancia que de por sí es abusiva y que la tendencia natural es abusar. Con lo que es una especie de contradicción muy potente, como con respecto a las drogas legales se hace un doble mensaje. Los estados venden sustancias que posteriormente responsabilizan al individuo de que es su problema y su decisión el poder hacer un buen uso. Es como si el Estado te regala, digamos, un arma y te dice, oye, cuidado, yo te he regalado el arma, pero cuidado con lo que haces tú. Es con el arma puedes, pues eso, clavar un clavo, puedes hacer cualquier cosa, pero oye, si a ti te da por matar es tu problema, ¿no? Y con el alcohol es el problema. El problema fundamentalmente es que es una sustancia, digamos, muy tóxica, es una sustancia que genera un daño muy importante a nivel psicológico, a nivel fisiológico, a nivel familiar y a nivel social, y conjunto con el juego patológico genera un daño muy importante. Y mira, por ejemplo, con el juego patológico, cómo han ampliado de una forma exagerada un montón de lugares donde se puede, digamos, apostar. Ahí en cada barrio hay un montón de locales de apuestas y donde parece que ha sido una plaga en concreto. Las consecuencias de esto es que chicos de 13, 14 años están empezando a hacer apuestas online, que además la accesibilidad es súper fácil, y están generando deudas brutales. Yo he llegado a tener un paciente de 23 años que había acumulado una deuda de 300.000 euros. Y una deuda que además, imagínate, pues eso, ha tenido que recurrir a prestamistas, ha tenido que recurrir a créditos. Es una persona que está condenada, ha condenado su vida por completo ante una deuda que jamás en la vida puede probablemente devolver, y que encima, digamos, la mafia en la que se ha metido y en las circunstancias en las que ha hecho, hace que ese chico esté condenado de por vida. Imagínate el drama de algo que aparentemente luego, con toda la normalidad del mundo, el día 24, sobre todo el 22, perdón, el día de Navidad, todo el mundo apostamos y todo el mundo, digamos, compramos un boleto, que no me salía, un boleto, y lo normalizamos, y gente que se gasta una cantidad súper importante. En eso estamos, Alicia. Pues me ha parecido muy interesante y algo en lo que no había reparado antes, en que sí que es cierto que los estados nos lo venden como te lo damos y tú eres el responsable de hacer un buen uso del mismo. Pero es difícil, realmente difícil, igual que con cualquier otra sustancia o incluso una conducta, yo qué sé, adicción al móvil, no, es difícil hacer un buen uso con algo que es adictivo. Correcto. Porque, y más, si no sabes, sí, es así, si no sabes cómo hacerlo. Eso es. Porque, claro, por ejemplo, a nivel de conducta adictiva, antes no teníamos móviles o ese tipo de cosas, y ahora nos lo han dado y se han disparado las tasas de adicción al móvil o a nuevas tecnologías. Eso es. Hasta el punto que, como nos has dicho en clase, se están ahora planteando introducirla por ejemplo, en un DSM-5. Bueno, en el DSM, no está, pero vamos, sí, totalmente de acuerdo, y creo que tenemos que poner el foco en el problema. Y sobre todo, yo no lucho contra el alcohol, o sea, porque al final creo que las drogas forman parte de la realidad social y cultural, es algo que ha acompañado al ser humano y es una lucha que no tiene ningún sentido. Lo que yo lucho y mi objetivo fundamental como profesional es, digamos, dar información y que las personas tengan más capacidad para poder decidir, y para eso sobre todo necesitamos información, necesitamos afrontar los problemas, mirarlos a la cara y hablar de los problemas que tenemos en España con respecto al alcohol de una forma muy clara y de una forma muy transparente. Yo creo que eso es lo que puede permitir a las personas en general abrir un poco los ojos. Entiendo que es una situación muy complicada siempre que introduce el tema del alcohol, que las propias personas realmente tienen pues, dificultades para aceptarlo. Te pongo un ejemplo. Yo cuando hace años fumaba tabaco, ¿vale? Yo cuando estaba fumando tabaco no era consciente de las consecuencias que tenía en mi persona y en los demás, ¿vale? Yo pensaba que, bueno, que yo fumaba por la calle y no molestaba a nadie, que yo pues, antes se fumaba dentro de los locales y que yo no molestaba a nadie, y que si alguien me molestaba, pues oye, pues que a lo mejor tenía la libertad de poder seguir, hasta que dejé de fumar. Cuando dejé de fumar me di cuenta
primero, cómo me afectaba a mí personalmente el tabaco, que también es una droga legal, y cómo afectaba a los demás. Porque yo fui consciente de lo que es ser un fumador pasivo cuando antes yo no sabía lo que era. Y me di cuenta de eso, de las consecuencias que tenía el tabaco a nivel individual y las consecuencias que generaba en mi entorno cuando yo fumaba y cuando realmente pues, estaba afectando a la gente que a lo mejor no fumaba y le estaba molestando el humo. Y ahí es cuando comprendí. Entonces, cuando sales del contexto es cuando entiendes. Y el problema es hablarle a una persona que fuma de las consecuencias negativas. Pues con el alcohol pasaría igual. Yo prácticamente cada vez que hablo con alguien que está bebiendo alcohol o que bebe alcohol, realmente se siente cuestionado. Sí, sí. Y yo, insisto, el tema no es cuestionar a nadie, cada uno tenemos la libertad de hacerlo, pero la información es el elemento esencial para ser libres y para, sobre todo, mira, para ser libres y liberarnos de una dependencia. Me ha gustado esa última conclusión. Y ahora también me he dado cuenta que en un proceso de adicción la primera fase es la precontemplación. Y en esta fase, como bien nos has explicado en clase, la persona no es consciente del problema y puede estar diciendo, me tomo una copa de vino en cada comida, pero es que una copa de vino en cada comida realmente puede ser una adicción. Bueno, es una adicción, sí, porque hay una sustancia tóxica, que es el etanol, que es el CH3CH2OH, que es tóxica por naturaleza y que es además tiene un carácter adictivo. Entonces, el problema es que una persona, por muy beber moderado que tenga, esté ingiriendo un tóxico y que le está afectando al hígado, que le está afectando a nivel fisiológico en muchos sentidos. Y aunque muchos cardiólogos y muchas personas alaban la maravilla que es el consumir una copa de vino, lo que no hablan es, digamos, de esta parte tóxica que tiene el alcohol, porque digamos que el vino tiene taninos y tiene sustancias que son positivas y favorables para el organismo, pero lo que no, desde luego no es nada favorable es el etanol. Y esta es, digamos, lo que al final genera una consecuencia importante en la salud, y tanto física como emocional y psicológica. Pues totalmente. Y como última pregunta de esta primera sección de la entrevista, me gustaría que nos dejases algún mensaje o alguna conclusión que quisieses que toda la sociedad supiese acerca del alcoholismo. Pues yo creo que fundamentalmente que hay que hacer una introspección en este sentido, ¿vale? Que yo creo que si somos padres, el objetivo fundamental es que vean a nuestros hijos cómo no consumimos alcohol, ¿vale? Creo que es un elemento muy importante. Creo que las personas tienen que entender que al final es una enfermedad y que aunque a priori se puede hablar de un uso moderado, insisto un poco en la idea de que es una sustancia adictiva y que por lo tanto al final genera unas consecuencias negativas. Insisto en el concepto de alcoholismo porque insisto que el alcohólico para mí es aquella persona que consume alcohol, da igual la cantidad, y luego ahí tenemos, digamos, un amplio abanico, ¿no?, de consecuencias. Hay gente que a lo mejor consume poco y tiene consecuencias menos negativas, pero hay gente que tiene consecuencias muy graves. Accidentes de tráfico, violencia, problemas relacionales, dificultades para poder luego salir de un proceso adictivo. Cuando tú has trabajado durante muchos años con el ámbito de las adicciones, con el ámbito del alcohol, ves las consecuencias tan graves que tienen. Y son familias destrozadas, hijos con un daño brutal, familias con un malestar súper potente. Y otro elemento importante que quiero comentar en este sentido es que en España con el alcohol tenemos solo dos formas de actuar. Una, que seas una persona que bebes, pero que no se te nota, o que al menos de repente los demás no vean que tú tienes consecuencias con el alcohol, o si tienes consecuencias con el alcohol, se visibiliza por completo. La primera invisibilización que se hace es por parte de la familia. Alguien tiene un problema de alcoholismo y nadie lo habla. Se calla absolutamente. Y la sociedad exactamente igual. No toleramos al alcohólico, no toleramos al patoso, no toleramos al que está gritando en la calle, no toleramos esto. Toleramos a aquel que bebe y que beba lo que da la gana, siempre y cuando forme parte de una estructura, de una persona, de una forma de comportarse determinada. Por eso muchos alcohólicos, digamos que hablan despacio para que no se les note el problema que tienen, consumen mucho alcohol pero intentan moderarse. Es una especie de contradicción social en la cual intentamos invisibilizar a aquellas personas que tienen un problema porque no nos gusta. No nos gusta reflejar que la bebida sea un problema. Y entonces los invisibilizamos. Y otro punto también para acabar. Si tú tienes un problema de cocaína, digamos que te atiende el Estado. Pero si tienes un problema de alcohol, digamos que te puede atender salud mental, pero la mayor parte del trabajo se realiza en asociaciones.
no hay una estructura, digamos, sanitaria, centralizada, en un problema tan grave como el alcohol. Totalmente. Entonces, si consumes cocaína, si consumes heroína, pues hay un centro de atención al drogodependiente, a un CAIR, a muchos aspectos, pero si tienes un problema de alcohol, te atiende salud mental, no te atiende en un centro especializado en neurociencias. ¿Qué está pasando ahí? Es una cosa inentendible. Y al final el peso está cargado en asociaciones, en grupos de familias que se unen ante una problemática porque no hay una respuesta por parte del Estado adecuada ante una grave problemática que es el alcohol. Totalmente. Además, otro punto que me llamó la atención a la hora de formarme en adicciones es que nos pusisteis un vídeo de, creo que era Islandia o algo así, Sí. donde se reflejaba que cómo el problema del alcoholismo se puede hacer de forma saludable. Totalmente, además Islandia era de unos países europeos que tenía, digamos, un mayor porcentaje de alcoholismo dentro de Europa. Y decidieron tomar riendas en el asunto y lo que hicieron fue un programa desde la base, un programa social donde se empezó a desarrollar el ocio y tiempo libre, donde era muy curioso, en función de los barrios, en función de las necesidades de cada uno de esos barrios, se dotaba a las familias de una cantidad determinada para que los hijos y para que el entorno familiar ejerciese labores, digamos, de ocio y tiempo libre. Entonces, si a tu hijo le gustaba, por ejemplo, el fútbol, le pagaban, digamos, los entrenamientos y favorecían constantemente esto. Se puso también determinadas limitaciones con respecto al consumo de alcohol. Se hizo un trabajo súper social y se cambió hasta el punto de ser un país con menos porcentaje de alcohólicos que hay. Entonces, pues es una labor social, porque ellos se visibilizaron, fueron conscientes de la gravedad del problema y tomaron cartas en el asunto. Por eso lo importante es que empecemos a tomar cartas en el asunto y nosotros como profesionales de la psicología somos los primeros responsables en hablar de este problema, en que cada vez que acuda un paciente a nuestra sesión podamos hacer como siempre, una evaluación de si consume algún tipo de sustancia y el alcohol, y que tengamos siempre en nuestra cabeza que las adicciones forman parte de los procesos patológicos y de enfermedad que nos encontramos habitualmente en las clínicas. Pues me ha parecido muy importante todo lo que nos has ido comentando a lo largo de esta primera sección, y ahora me gustaría cerrar la entrevista con una serie de preguntas más personales. En esta línea, la primera pregunta es: ¿qué mensaje te gustaría transmitir a los estudiantes de psicología que nos estén escuchando? Pues yo a los estudiantes de psicología les diré algo que les va a doler en el alma, que va a ser el hecho de que, aunque tengan muchísimas ganas de dejar de estudiar, el estudio es la base de la psicología. Y que lo más maravilloso del mundo es profundizar en el ámbito de la psicología, porque es digamos, una materia tan maravillosa, tan extensa, que no podemos dejar de estudiar. Entonces, a lo mejor tenéis un año sabático pues, para buscar trabajo y demás, pero precisamente cuando empezamos a buscar trabajo y cuando empezamos a trabajar, nos damos cuenta de la cantidad de información, de la cantidad de trabajo que nos falta teórico para empezar a enfrentarnos a nuestra realidad. Y eso es lo que hace, digamos, que uno se centre en seguir estudiando, en seguir formándose. Entonces, os animo profundamente a que, bueno, tengáis la suerte de amar la profesión que es tan maravillosa como la psicología, y sobre todo el formaros, el hecho de formaros continuamente el resto de vuestra vida. Yo tengo la suerte de llevar toda mi vida formándome mientras he estado trabajando y mientras he trabajado como psicólogo, porque es una maravilla, porque al final es un gusto y al final cada vez que de repente estás, digamos, pues trabajando, interviniendo, te das cuenta de que te falta algo y este dato pues no lo tengo y empiezo a revisar y empiezo a buscar y pues mira, es aquí, ¿no? Entonces te lees un libro y demás. Y al final yo tengo, por desgracia, un problema, Alicia, que al final no sé leer otra cosa que no sea psicología. A mí me pasa también. Pues al final, yo qué sé, me encantaría leerme una novela, pero es que al final veo un libro de psicología y que no puedo resistirme. O sea, de hecho tengo en mi mesilla como 4 libros y voy cogiendo cada día antes de dormirme un rato alguno de estos porque no puedo hacer otra cosa. A mí también me pasa, y sobre todo con recursos que hay en redes, por ejemplo, siempre lo pongo en el podcast, hay unos chicos de Engrama, que se llaman, que van entrevistando tanto a personas de aquí de España como de fuera, o la última vez hicieron un debate con Chomsky y con Catania, el discípulo de Skinner, sobre el comportamiento verbal, que es una de las críticas al conductismo y tal, y ver dos profesionales que aparecen en los libros
en un vídeo es Es brutal. impresionante. Y es como algo adictivo porque... Cuidado. Bueno, la psicología es una adicción, pero Sí, con sí. pocos efectos secundarios. con pocos efectos secundarios. Y luego, otra pregunta que me gustaría abordar es ¿qué le recomendarías a un estudiante que está a punto de graduarse? Yo creo que lo más importante de todo, a ver, es el irse resituando hacia dónde quiere ir. Y puede ir por dos vías. Una, si tiene las cosas muy claras, perfecto, porque ya, digamos, tiene un tema que es hacia dónde quiero ir. Si es clínica, si es educativa, si es social y tal. Y si no lo tiene, también es una buena decisión el hecho de empezar a buscar voluntariados, el hacer prácticas, el moverte por ámbitos, porque a mí eso es lo que me pasó. Yo lo que fui es, digamos, diciendo a todo que sí, teniendo todo tipo de experiencias en el ámbito de la psicología y luego decidiendo si me gustaban o no me gustaban. Entonces yo fui haciendo todo lo contrario y fui descartando hasta que al final pues, descubrí que lo que más me gustaba era, digamos, la clínica, que lo que más me gustaba la formación y lo que más me gustaba la investigación. Y todo esto ayuda. Lo importante es hacerlo ya, el ir descartando y sobre todo lo más importante es coger experiencia. Y la experiencia a través de los voluntariados a mí me ayuda muchísimo. O sea, yo durante la carrera hice varios voluntariados, luego hice prácticas, luego intento siempre moverme mucho pensando que el dinero era algo secundario. O sea, lo más importante era la experiencia y el dinero ya venga. Y esto yo creo que es muy importante. Porque claro, uno cuando acaba una carrera dice, yo he hecho una carrera, es una inversión y quiero ya la rentabilidad. Bueno, la rentabilidad en psicología viene más a medio plazo. Es un trabajo, digamos, continuo, es un trabajo de formación, pero que luego esa parte viene. Y lo más importante al principio es coger experiencia en todo el sentido, es decir, que sí digamos, a todas las experiencias profesionales que puedas tener. Y luego ya decir, pues no me gusta, me voy, no me gusta tal, pero probarlo, experimentar y comprobar cuál es realmente el propósito en tu vida como psicólogo, fundamental. Pues me parece muy importante esto que has dicho, aunque como un poco así en duda, es que yo, por ejemplo, desde segundo empecé podcast y después de podcast vino un voluntariado, después otro voluntariado y después lo del CEP, el colectivo de estudiantes, sí. Y luego tal, y va sumando, es como una rueda. Y el problema en mi caso es que me gusta todo. Ajá. Entonces llego a cuarto y digo, ¿a qué hago? Me gusta todo. Bueno, pues yo creo que, o sea, si puedes abarcarlo, hazlo. Es como, bueno, pues nada. Y luego otra pregunta que me gustaría hacerte es, como especialista en adicciones, ¿cómo ves el panorama español en lo que respecta a esta adicción? Con respecto al alcohol, pues sí. Yo lo que te digo, es decir, el problema fundamental es que hay una falta de conciencia de la enfermedad, hay un problema muy importante a la hora de informar a las personas sobre las graves consecuencias del alcohol y sobre todo hay falta de medios, es decir, y mira que es curioso, porque en el fondo hay, digamos, campañas con respecto al tema del alcohol, pero claro, son campañas que de alguna forma tienen que estar integradas en una problemática importante y una visibilización continua. Y claro, hay conflictos de intereses. Hay una parte, evidentemente, que el alcohol es un producto que produce, digamos, muchos puestos de trabajo, hay mucha industria relacionada con este tema. Nuestra cultura es una cultura mediterránea y esto choca mucho con las consecuencias que produce. Pero eso también ha pasado con el tabaco. Y el tabaco, gracias, digamos, a poco a la consciencia que tiene la sociedad con respecto a las consecuencias negativas, cada vez es una droga, bueno, entre comillas, porque en España, si no me equivoco, es la segunda droga después del alcohol más consumida. Bueno, pues es verdad que se ha ido reduciendo de una forma paulatina y los jóvenes ahora, aunque siguen fumando, fuman en menos proporción que hace a lo mejor 10, 20 o 30 años. Es otro punto que me parece importante resaltante el hecho de que antes se consumía mucho alcohol y ahora como esa adicción ha pasado a ser más a conductas. Bueno, no, se ha sumado. Sí. Porque el alcohol sigue siendo la sustancia adictiva más consumida por la población española y por los jóvenes de entre 14 y 18 años. Es la primera droga más consumida, por eso es tan grave. Pasa que, como por ejemplo, hay determinadas encuestas que son las estudios y edades, que los estudios generalmente se hace a la población entre 14 y 18 años, ¿no? De secundaria, digamos es cada 2 años. Y entonces, digamos que ahí tú ves con el alcohol y a lo mejor el alcohol, pues en el 18 al 20, por ejemplo, ha habido un descenso, luego hay un aumento, pero siempre sigue siendo la droga más consumida, ¿vale?
Y luego está el tabaco, el cannabis, y luego ya estaríamos relacionados con las benzodiazepinas. Esto habría que hablarlo casi en otro podcast, lo que es el consumo también y las adicciones a los ansiolíticos, por ejemplo, a los antidepresivos, todo tipo de sustancias psicofarmacológicas, pero esto habría que sumarle luego a las conductas adictivas que están relacionadas con lo que tú comentas, con las nuevas tecnologías, con la adicción, pues, al juego patológico, con las compras compulsivas, con, digamos, la sociedad cada vez hace que seamos más dependientes y que necesitemos constantemente estar consumiendo y estar dependiendo de sustancias y de conductas para sentirnos menos solos. Pues me parece muy importante esto también que has dicho. Y ya para cerrar el podcast, viene aquí la pregunta que más me gusta de todos los podcasts, que es ¿qué es lo que más te gusta de tu trabajo y de tu día a día como psicólogo? Pues a mí lo que me gusta muchísimo es el trabajo con las personas. Me gusta muchísimo el hecho de poder trabajar con pacientes que vienen a consulta, que tienen, digamos, una situación grave y complicada, el poderles acompañar en todo este proceso, el poderles entender. Es un proceso además muy bonito porque es como intentar meterte, digamos, dentro de la persona, conocerla al máximo, entender cuáles son sus dificultades, sus motivaciones, y hacer un proceso de ayuda y de acompañamiento en este proceso es maravilloso. Es una fortuna el poder ser psicólogo porque de repente tienes la sensación de estar haciendo algo, aunque sea un pequeño granito de arena, para hacer este mundo un mundo un poquito mejor, un poquito menos triste, un poquito más feliz, ayudar a las personas. Entonces, qué bonita profesión tenemos que cuando de repente llegan las Navidades, te empiezas a recibir mensajes de pacientes que te dicen, oye, pues mira, que me he acordado de ti, y tú dices, que realmente yo nunca he sentido que tenía tanto impacto, y de repente ves que has tenido un impacto en las personas, que les has ayudado, que han sido momentos difíciles donde tú has estado presente, les has acompañado, les has transmitido todo el afecto, todo el cariño, y de repente sientes que has podido ayudar un poquito, ¿no? Y es tan bonita la profesión. Pues con esto cerramos. Ha sido un placer tenerte hoy en el podcast. Muchísimas gracias y hasta aquí. Pues muchísimas gracias.